Shalom, bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de análisis político en Radio Sefarad. En esta ocasión, en este programa víspera de Yom Kippur, del Día del Perdón, estamos con Jorge Aspizua, analista de defensa. Jorge, bienvenido de nuevo a la tertulia. Buenas tardes, bien hallados. También está con nosotros hoy Boris Levy, que no teníamos aquí desde antes del verano. Boris Levy, Hatima Tová, bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Como saben, Boris Levy, lo repito, para quienes no le hayan escuchado anteriormente, Boris Levy es empresario y podría decir también es que un perspicaz analista en las tertulias de Radio Sefarad, si me permites. Boris, temas de la semana, Jorge y Boris Levy, son los siguientes: la polémica retirada en Alemania de una ópera de Mozart por miedo a la reacción islamista, retraso en la retirada israelí en el Líbano por desacuerdo sobre el papel de UNIFIL, la misión de la ONU. También hubo casi un enfrentamiento entre tropas israelíes y francesas, un episodio que comentaremos. Siria, oferta de Hafez Assad, el presidente sirio, paz por el Golán, se repite una oferta que no se concreta y comentaremos el porqué. Israel y Palestina, inminente encuentro entre el presidente palestino Abbas y el primer ministro Olmert. También recibimos noticias sobre la frontera entre Egipto y Gaza, por donde pasaron toneladas de armas, y también se habla de que Egipto al mismo tiempo está mediando por la liberación del soldado Gilad Shalit, aunque en España la verdad que la noticia de la semana es el embarazo de la princesa Asturias, doña Leticia, ¿nos parece? Bueno, la relevancia para Oriente Próximo por suerte no es enorme, pero, no es grande, pero felicidad para ella y para la familia real. Visitarán Israel. Tenían intención de ir en julio, pero no era la mejor ocasión por lo que sucedió en ese mes. Pero tal vez los príncipes vayan antes de fin de año todavía a Israel, Jorge. Yo creo que sí. Lo que en todo caso ha sorprendido ha sido la rapidez del anuncio del embarazo. No hay mucho más que decir. Bueno, se ha hablado mucho sobre la cuestión de la reforma constitucional, sobre el orden sucesorio, ¿no? De darle vueltas si debe de ser un varón o el primero que nazca. No sé si queréis decir algo al respecto. A mí se me ocurre, o por lo menos también me ha llamado la atención que esto sea un tema en la agenda, la reforma constitucional, sobre una cuestión como esta, ¿no? Sí, bueno, en fin, yo creo que si hoy en día tuviera más relevancia las actuaciones de la monarquía sobre el día a día de la vida de los ciudadanos, pues sí, sería un tema a hablar, pero yo personalmente en los últimos años no siento un efecto directo del hacer o no hacer de la monarquía. Entonces, bienvenido sea lo que les parezca. Yo no tengo una posición ni en una dirección ni en la otra, vamos. Habida cuenta de que en España apenas hay monárquicos, lo que son juancarlistas, lo importante es señalar que va dentro de un paquete de reforma constitucional que puede ser que se esté construyendo en este momento. Hay que recordar solamente un pequeño detalle de cara al momento del nacimiento. Será bautizado conforme a las normas de la Iglesia Católica y es tradición que el agua del bautizo sea del Jordán. Así que ya hemos encontrado el vínculo con Oriente Próximo. Hay un vínculo muy importante desde el punto de vista simbólico. Lo que sí es importante señalar es que a pesar de los dimes y diretes, el rey y la familia real siguen ejerciendo su papel como factor moderador en muchos de los asuntos públicos, y lo que es afortunado es que no tiene ninguna relevancia pública, puesto que parece ser que su trabajo lo siguen haciendo muy bien. Y si hay alguien que hace bien su trabajo, sigamos adelante y no nos preocupemos de más. Bien, nosotros sigamos adelante con nuestra tertulia. Idomeneo, la ópera de Mozart, que se iba a estrenar en Berlín, en la ópera de Berlín, finalmente no se hace por autocensura de la directora de la ópera. Una cabeza cortada de Mahoma puede crispar de nuevo a los fanáticos del Islam. Estamos ante una situación muy parecida a la de la crisis de las caricaturas, ¿no? Es la representación de Mahoma la que puede provocar la ira. Yo creo, primero que todo, que el miedo es un sentimiento que llegamos a tener todos, y el miedo de las personas, de primero hay que respetarlo.
porque cuando se teme por la vida, pues esa directora puede haber temido por su vida y la de su familia, y en esa parte personal yo no entraría personalmente a juzgar. En la parte institucional y social sí que tiene un efecto nefasto, porque si eso se generaliza estaríamos ante una rendición ante la sinrazón, y eso yo creo que socialmente no se puede permitir, pero ahí el liderazgo lo tienen que dar justamente los líderes políticos, de hacer que su población se sienta protegida y no sienta miedo hacia estas cosas, y que las personas puedan hacer libremente lo que quieran. Yo creo que en Occidente se consiguió separar lo secular de lo religioso después de muchísimos siglos, y cada uno en su ámbito se desarrolla libremente, y ahora hay una parte de la población del mundo que quiere retroceder y volver a unir esto que marcó la diferencia del desarrollo cultural de Occidente. Yo espero que los líderes se den cuenta de la importancia que tiene esto y promuevan la libre opinión y protejan la libre opinión más de lo que lo están haciendo ahora. Ahora, las reacciones políticas han sido unánimes, ¿no, Jorge? En toda Europa, desde izquierda a derecha, parece ser que esto, como que no hay que dar un paso atrás en esto, ¿no? En absoluto, no hay que dar ningún paso atrás. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de culto son libertades que están íntimamente ligadas con el desarrollo del respeto a los derechos de las personas, de todos y cada uno de los individuos. Ha sido emocionante ver cómo rápidamente ha salido a la palestra la canciller Merkel, bien conocedora de los efectos de una dictadura, dado que ella nació en el este de Alemania. Y creo que no ha habido ninguna objeción a las declaraciones de los líderes políticos. Ahí hay, sin embargo, un punto que hay que tratar, que es el de los guías morales, los intelectuales, que creo que siguen callando demasiado ante estas presiones. En este punto quiero resaltar un magnífico artículo de Valentí Puig ayer en ABC, el día jueves, titulado Con menos masoquismo, que coincidía con sus antiguos empleadores en El País. El editorial del diario El País del jueves al respecto también era magnífico. Ahora, Jorge, Boris, ¿os habéis planteado qué efectos, qué repercusiones esto puede tener, llegar a tener en algún momento en España, donde las tradiciones populares, pensemos en las fiestas de moros y cristianos, hay un acervo cultural que no precisamente representa de forma positiva al Islam o al mundo árabe, ¿no? Es decir, que puestos a autocensura, aquí habría muchísimo donde autocensurarse, ¿no? Sí, no olvidemos, creo que es en León, que cuando salen de copas, pues en vez de llamarlo ir de copas, se sale a matar judíos. Hasta el día de hoy. Creo sí, que ahí nosotros estamos en el mismo saco, ¿no? Sí, esos símbolos están ahí y tienen razones históricas. Yo justamente ahora, en el verano, leí un libro que recomiendo de César Vidal, que se llama España frente a los judíos sefarad. Y además de aprender sobre nuestra historia sefardí, aprendí algo que no conocía mucho, y es que en los primeros 2 siglos de presencia musulmana en la península, el sufrimiento de los cristianos fue enorme, fue de una dimensión desconocida para mí. Y eso es algo que quizás se ha olvidado conscientemente, pero que ha seguido en esas costumbres que hay, y yo creo que no llamaría la atención que vuelvan a resurgir esos enfrentamientos, ¿no? Sí, aquí hay un problema que es claro. No vamos a entrar en el debate de la Reconquista, sí o no, pero los reyes católicos unificaron las coronas en sus personas, en la monarquía hispana. Las coronas se mantuvieron independientes a partir de 1492, pero no hay que olvidar que hubo 2 episodios muy claros de limpieza étnica en términos actuales. 1492 respecto de los judíos y a partir de 1607 respecto de los moriscos. La historia es como es, no la vamos a cambiar. Lo que hay que ver es en el punto en el que hemos llegado a estar.
El otro día en Jerusalén, el sábado pasado por la noche, me fui a tomar unas copas porque yo soy un goy, y me encontré con un montón de jóvenes israelíes que estaban también tomando sus copas. Recuerdo un baile de 2 lesbianas que confirmaron luego charlando que eran 2 lesbianas, y se sentían felices y protegidas en una ciudad como Jerusalén, donde al mismo tiempo la libertad de culto para todos y cada uno de los creyentes en cada una de sus fes está protegida por las autoridades. Bueno, pues que todo ese comportamiento se pueda desarrollar y que las personas puedan hacer patente su fe o su falta de fe, su procedencia religiosa, étnica, cultural, pues es un logro de Occidente. Y por eso ha muerto mucha gente. Y por eso cabe quizá que prepararse para morir, y lo que no es menos terrible, para tener que matar. Quizá en alguno de esos aspectos es en lo que todavía los intelectuales procedentes del mayo del 68 y derivadas han olvidado algunas cuestiones claves. En fin, seguiremos leyendo a Albert Camus. Solo añadiría una cosa, y es que cuando digo que estos enfrentamientos pueden resurgir, uno inmediatamente tiene la tristeza de pensar que parece que hay que volver a recorrer otra vez toda la historia para volver a conseguir lo que ya hemos conseguido. Es de una frustración tremenda. Es decir, pero posiblemente esa historia no empiece en la Reconquista, como también hay algunos intelectuales, no precisamente a los que te refieres tú, sino otros que insisten en remontarse hasta ese punto, ¿no? No empieza en la Reconquista. Cuando se produce el decreto de expulsión de los judíos, los rabinos reunidos redactan documentos para evitarlo. Y dicen una cosa que es tremenda. Nosotros los judíos estábamos ya aquí, en estas tierras de la península, antes de que Cristo fuera crucificado. Nosotros no somos responsables de la muerte de Cristo. Bueno, me refería al debate sobre la libertad de expresión, la historia de la pluriculturalidad. Esperemos que no haya que volver a vivir 2000 años para volver a estar donde estamos. Bien, hablando de nuestra tradición cultural, hacía referencia que estamos en los Yamim Noraim, los días terribles se llaman, que son días que entre Rosh Hashanah, el Año Nuevo, y el Día del Perdón, Yom Kippur, son días de reflexión, de análisis, de introspección. Entonces, en Israel lo estamos viendo prácticamente estos días, los tenemos desde el final de la guerra, a nivel político por lo menos, desde la guerra con Hezbollah, reflexión, introspección, búsqueda de errores, arrepentimiento. La pregunta que os hago, ¿también hay algo de esto en este momento, tal vez, en el mundo árabe? Siria haciendo una oferta a Israel. Hay movimientos, hay cambios, hay, por usar el vocabulario de Yom Kippur, arrepentimiento. Yo creo que lo que se está produciendo ahora son los efectos de las efectivas cambios de reglas de juego en Líbano a raíz de la guerra, que era uno de los objetivos del gobierno de Israel. El gobierno que está a su vez sometido a un enorme proceso de crítica por cómo ha conducido la guerra en el debate político interno israelí. Pero sí es cierto que las reglas de juego han cambiado, no de una manera dramática, evidente en los programas de televisión, pero sí en los movimientos diplomáticos, en las declaraciones medidas, en las proyecciones y en los enlaces, en el rozar de codos, en las conversaciones al calor de un buen té. Sigue estando sin verse claro grandes resultados. Esto no ha sido una guerra de brillantez, pero es una guerra que ha cumplido una serie de objetivos políticos, como todas y cada una de las guerras. Ahora, ¿está Siria en condiciones de hacer ese ofrecimiento, no, paz por el Golán completo, entero? Hay quienes han sido muy críticos con esa oferta, diciendo que Assad está asumiendo un papel como diciendo: yo financio el terrorismo antiamericano en Irak, el palestino en Israel y Palestina, proveo armas a Hezbollah y ahora le hago un guiño a Israel y me quedo tan ancho. ¿Compartes esa opinión, Boris? Bueno, yo no sé qué parte de su estrategia es este nuevo ofrecimiento, pero de entrada no creo que sería un exabrupto de amor y paz. Yo creo que son cosas que tiene que decir porque tiene mucha presión internacional, pero yo creo que un régimen como el sirio, sin enemigo externo,
sea cual fuere, no sobrevive 5 minutos, ¿no? Yo creo que por eso los países árabes totalitarios tienen ese problema, que si sueltan la presa del enemigo externo, se enfrentan a un problema interno. Entonces tienen que muy difícil no tener un discurso tan complejo y tan contradictorio como el que tienen, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo con Jorge que lo que ha pasado con Hezbollah, yo no sé, para mí ha sido un éxito no militar, pero ha sido un éxito estratégico y diplomático de Israel, como yo no tengo en memoria haber visto, de un consenso durante los enfrentamientos a nivel mundial, de dejarle hacer, una resolución unánime sin vetos en el Consejo de Seguridad, tropas europeas interpuestas en la frontera, es decir, que para que pase algo tiene que morir un europeo y si no, no hay enfrentamiento. ¿Qué ha sucedido? Son logros, en esta semana? Que comentábamos antes de entrar en la tertulia, lo mencionábamos antes, esa tensión entre soldados franceses e israelíes. Israel no ha terminado de retirarse de todo el territorio tomado en las operaciones de julio y agosto. Se está produciendo el asentamiento de las tropas europeas en las diversas demarcaciones que se han establecido por países. Israel continúa sus operaciones antiterroristas. Los franceses toman posiciones pero en Líbano. En Líbano. Porque no lo vimos sobre sí, fuego claro, israelí en Líbano, ¿no? Claro, no hay fuego, simplemente hay todavía un remanente de ocupación. El ministro de Defensa israelí ha anunciado que en muy breve plazo, y creo que también el primer ministro, se completará la retirada. Pero es estúpido no seguir realizando operaciones de vigilancia y de control de la zona, a la búsqueda de gente armada que pueda resultar hostil. Lo que ha ocurrido ha sido que en un momento determinado, en el marco de una operación israelí de control, aparecieron 3 carros de combate franceses Leclerc que se enfrentaron a dos Merkava durante 20 minutos mirándose los unos a los otros en los ojos. Y esto sucedió ayer y forma parte del juego. Hombre, quien no tiene carros de combate tampoco se va a encontrar carros de combate enfrente. Volviendo brevemente sobre la cuestión de Siria, hay quienes dicen que, justamente mencionabas la oposición interna que tienen estos regímenes, pero en este caso Israel casi teme más a la oposición a Assad que al propio Assad. Es decir, el islamismo es tal vez mucho peor que el régimen autoritario para Israel, en vistas a un acuerdo. O sea, un acuerdo sería muy endeble con un régimen que se está tambaleando ante la ausencia total de legitimidad y de cohesión social interna, ¿no? El gravísimo problema que hay en el mundo musulmán es que la guerra civil entre laicos, comillas, y religiosos, comillas, es más que probable en muchos de esos países. Y desde luego Siria no escapa a esa situación. Y hay que decir que también Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, no escapa a esa situación. De hecho, siempre ha habido en toda la larguísima crisis del Oriente Medio, ese enfrentamiento como uno de los factores claves para, como bien ha señalado, generar políticas que permitan echar balones fuera y, como siempre, encontrar en Israel, en Estados Unidos, los responsables de una mala gestión política y de un mal liderazgo sobre los pueblos. Curiosamente, nunca con los pueblos. No hay tal vez un choque de intereses entre Israel y Estados Unidos, sobre todo los Estados Unidos actuales, interesados en promover la democracia en los Estados árabes, cuando Israel generalmente ha hecho la paz con dictaduras, ¿no? Hasta el momento. En el caso de Egipto, de Jordania, si la hace con Siria, será más posiblemente con Assad que con la oposición islamista, ¿no? Sí, es una contradicción difícil de resolver, ¿no? Yo lo último que supe sobre las negociaciones que han habido a lo largo de los años es que lo que separaba a Israel de Siria eran 30 metros, que los sirios querían que la frontera esté demarcada justo en las orillas del Kineret y que Israel decía que 30 metros más allá, solo 30 metros. Pero la frontera internacional
está, según dice Israel, no llega hasta el Kineret, hasta el lago de Tiberiades, Uh-huh. ¿no? Eso lo decían esta semana también, como hasta dónde, si se devuelve, que sea la frontera internacional, no más, ¿no? Uh-huh, exacto. Entonces, esa era una separación que creo que se puede negociar fácilmente, pero es una contradicción tremenda el hecho de que sea más seguro negociar con una dictadura que ese gobierno se pueda venir abajo, ¿no? Y no deja de ser cierto también para las tensiones que hay en Jordania y en Egipto, que pueden ir a caos, no sé si iguales, pero sí que se acerquen mucho a lo que está pasando en Irak hoy en día. Jorge, tú como experto en defensa, la clave, la clave es un problema de concepto. La paz entre estados es posible siempre. Muy diferente es cuando se tiene que hacer la paz con estados que están a punto de estallar o que pueden estallar. Israel está conociendo en primera línea y se podría buscar en el pasado efectos muy parecidos, situaciones parecidas, el hecho de que no está en guerra con estados, sino que hay facciones que están en guerra con Israel. Dominen un estado o no lo dominen. Y lo terrible es que el caso de Hezbollah, el caso de los hermanos musulmanes sí. Y el gran mufti de Jerusalén en el año 36 o en el año 47. El problema es que este tipo de conflicto asimétrico, complejo, pues es el que estamos padeciendo a instancias de grupos, facciones activistas islamistas en este momento. Y por tanto no es una guerra entre estados, sino hay una paz entre estados. Ni siquiera es una guerra entre civilizaciones o una paz entre civilizaciones. Lo que hay es alguien que declara una guerra y bajo forma de Estado o no, la continúa. Lo difícil es pactar con quien no es Estado. Es el caso de Hezbollah con toda claridad. Ahora, se habla mucho de recuperar una visión, ya para terminar, recuperar una visión diplomática tras el fracaso de Olmert en su intención de proseguir con la idea de Sharon de las retiradas unilaterales. Eso está tachado de la agenda y se habla de recuperar visión diplomática. Ahora, visión diplomática ¿con quién? Si la paz con los estados no es el problema, sino con estos grupos, con estas facciones, estos movimientos, ¿con quién hay que hacer la paz? Silencio. Quizás es una pregunta para la siguiente tertulia. Lo puedo decir en inglés. I only believe in God and Haganah. Lo primero es defenderse. No vamos a traducir esto. Lo primero es defenderse. Y sobre todo defendernos todos y cada uno de los ciudadanos y en nuestras propias mentes y en nuestros propios corazones. Va a quedar mucho sufrimiento por delante. Y no hay solución. No hay solución, no hay fin a la vista. La solución es el fin de este tipo de conflicto. Hay que prepararse para sufrir, hay que prepararse para que en Oriente Medio se logren mejores paces, mejores treguas, pero me temo muy mucho que no hay interlocutores válidos en este momento. Con ese mensaje pesimista de Jorge Azpizua dejamos todavía casi apocalíptico, diría. Boris, dinos algo que nos haga entrar en Yom Kippur con un poquito más de optimismo. Bueno, yo creo que sí, que está la dificultad de que hay una fragmentación extrema y por eso es difícil escoger un interlocutor o muchos interlocutores. Yo creo que hay que prepararse para un proceso que tiene que tener como objetivo el que de alguna manera esos grupos se unan en uno o en dos, es decir, tratar de desfragmentarlo, pero eso es algo que tiene que pasar en el otro lado. Y yo creo que los estados que no tienen ese problema tienen que tratar de promover esas uniones. Yo creo que es un trabajo largo, pero no estoy tan desesperanzado. Es decir, yo creo que países como Egipto están yendo en esa dirección. Creo que incluso los sátrapas de Arabia Saudita están entendiendo que tienen que ir uniendo más que desuniendo, porque de eso depende su futuro, y yo creo que tenemos que colaborar en esa dirección, es decir, que ayudar a que se unan. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo único que puedo decir es que un pesimista es un optimista informado y al revés, ¿no?
Atención, porque el mundo musulmán está conociendo la peor de sus guerras civiles, sin ninguna duda. Yo creo que desde la afloración de los turcos como poder hegemónico en el mundo musulmán, no conocíamos el nivel de tensión interno que empieza, si no dentro de las fronteras de Europa, sí a 14 kilómetros de Tarifa. Y hay que llamar mucho la atención sobre la inminencia de países como Marruecos, como Argelia, como el propio Egipto. Por eso digo que habrá que esperar y ver, y completamente de acuerdo, esperar que haya una verdadera umma en el mundo musulmán y que los estados que resulten de ella adquieran la calidad de estados modernos, como se tardó después de muchos años de guerras de religión en Europa a conseguir. Que así sea, Jorge Aspizúa. Pueden seguir leyendo a Jorge Aspizúa en lajarcadeaspizua.blogspot.com, el blog de Jorge sobre temas de seguridad internacional, política y defensa. Y a Boris Levy todavía no tiene blog, ¿no? Que yo sepa. Aún no. Pero pueden seguir escuchándole próximamente aquí en Radio Sefarat. Boris Levy, gracias. Jorge Aspizúa, gracias por estar aquí con nosotros. Os deseo un buen ayuno de Kipur, si lo hacéis, y si no, pues nada, una buena fiesta, una buena entrada en la semana. Shalom, y hasta muy pronto aquí en Radio Sefarat. Gracias. Adiós.